Seguimos, ¿verdad? Con ese afán de estudiar así mismo la palabra de Dios y entender y acercarnos más al trono del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos permites esta noche, Señor, de estar aquí reunidos. Te agradecemos, Padre, por cada hermano, cada hermana, Señor, que se conecta con nosotros, los que han decidido venir a sí mismo en persona en este momento. Te pedimos, Padre, que todo lo que se haga, sí mismo sea de edificación y de bendición para cada vida. Pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, Padre, que nos deje entendimiento y así mismo, Padre, que podamos continuar avanzando en este estudio, en esta jornada, en esta oportunidad diaria que nos das de poder acercarnos más hacia ti, profundizando en tu palabra. Te agradecemos, Señor Padre, por estas cosas y las ponemos así mismo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos, hermanos, en este momento a continuar, ¿verdad? Nuestro estudio bíblico que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, lo que es el libro de Job. Eh, Nos quedamos, ¿verdad? En el libro de Job, capítulo 2 del 11 al 13, entrando ahí un poquito más en detalle. Y estuvimos explicando, ¿verdad? Un poquito acá lo primero que hicieron cuando los amigos, ¿verdad? Al llegar, estuvimos llegando, hicimos el capítulo 2, hablamos un poco de los diferentes ciclos, el capítulo 4 5 hasta el 11, luego seguimos y llegamos así mismo hasta el capítulo 21, que nos prepara entonces para lo que es el tercer ciclo del libro. Así que vamos a estar comenzando así mismo en el libro de Job, capítulo 22. Job, capítulo 22. Quiero tener su Biblia abierta por ahí. Si hay alguna pregunta, alguna reflexión, alguna preocupación de lo que ya hemos discutido hasta este momento, hermano, con toda libertad me deja saber y así mismo estaremos respondiendo, ya que hay muchos temas, ¿verdad?, que son presentados en este libro que nos pueden causar curiosidad y nos pueden causar también preguntas. Entonces, con toda libertad, por favor, compartan. Dice entonces aquí el capítulo 22, comenzamos es el tercer discurso, asimismo del amigo Elifaz, y él acusa a Job de ser farisaico. El versículo 3. Vamos a leer eso. Cuando dice aquí el capítulo 22 de Job, dice, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? Entonces, esto también se puede comparar con Job, capítulo 35, versículos 6 al 8. Vamos a leer esos dos. 35 6 al 8 dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Vemos ahí, ¿verdad?, lo que es el contraste entre estos versículos. Podemos ver, cuando dice hermano farisaico, se está hablando de ser un fariseo. ¿Sabe lo que es un fariseo? Si han visto las películas de Jesús, ¿verdad? Vemos los líderes o sacerdotes. Muchas de las personas que estaban ahí en esos momentos se les consideraba fariseos y literalmente, hermanos, eran considerados prácticamente como maestros que se volvían en contra, ¿verdad? En un aspecto casi se volvían en contra de lo que estaban haciendo, de lo que estaban hablando. Así que eran personas que compartían un mensaje, pero vivían de otra manera. Así que literalmente, hermanos, decirle a otra persona, usted es un fariseo, era prácticamente decirle una mala palabra, si lo miramos de esa manera. Era una ofensa muy grande, una ofensa, ¿verdad?, dañina y ofensiva a sí mismo decirle a una persona que era un fariseo, ya que siempre y cuando podemos ver que dentro de la palabra de Dios, cuando la palabra fariseo es utilizada, se utiliza en algunos momentos hasta una crítica, como una burla. Eh, Prácticamente los podemos ver acá
que los fariseos, así mismo en la Biblia, eran un grupo de personas que eran judías, pero estas personas que eran judías, ellos estaban bien enfocados en seguir lo que era la ley y lo que eran los reglamentos o las regulaciones, las reglas tradicionales, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que se enfocaban tanto en la ley que se olvidaban de darle de comer al hambriento, de cuidar los huérfanos y las viudas y todas estas cosas. Entonces, mirando esto, podemos así mismo ver por qué es que le dice esto. Su palabra final a Job es una gran invitación evangélica, pero no corresponde al caso de Job. Porque en el capítulo 22, 21, versículo 21 y del 22 al 30, exhorta a Job a sí mismo a que venga y vuelva a Dios. Capítulo 23 al 24, vemos acá que se muestra lo que es la respuesta de Job. Y aquí viene Job y Job alega que la condición de él, ¿verdad?, es peor que la de sus amigos. ¿Creen que es? Le gustaría defender su causa ante Dios y Job entonces empieza a sospechar en este momento que está en la zaranda de prueba y que Dios le ayudará a salir de sus dificultades. Job, en el capítulo 23, versículo 12, vamos a ver aún hermanos, mantiene su lealtad, dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración, ¿verdad? Asimismo, aunque no está pasando en un aspecto en este momento, ¿verdad? Podemos ver que la esperanza de que Dios va a intervenir todavía sigue ahí. Capítulo 23 y 24, vemos también que al mantener su integridad, en el capítulo 25 vemos que ahora viene el otro amigo, el amigo Bildad, que viene con su tercer discurso. Y su respuesta es breve. Se pone algo un poco pensativo y empieza a preguntarse por qué Job no se ha quebrantado si él es culpable. Entonces, mire esto, hermano. Está ahí presente, recordamos estos 7 días que tuvieron de silencio y ahora estando ahí presente, viene literalmente y está diciéndole, pero ¿y por qué no Job viene y se reconoce su pecado? Le están apuntando prácticamente el dedo diciendo que él se supone que se arrepienta. Tiene que arrepentirse, pero no lo ve. ¿Qué pasa entonces esto? Capítulo 26 al 31, respuesta de Job. Entonces, este es el discurso más largo de Job, hermanos, en el capítulo 26 hasta el 31. Sus amigos no le han ayudado, pero él expresa, hermanos, a pesar de que sus amigos no le han ayudado, expresa la fe que él tiene a sí mismo en Dios. No sé si les ha pasado. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que usted tenga una necesidad en un momento difícil y viene una persona, dice que ayudarle, y en vez de ayudarle, cuando abre su boca, lo que hace casi es condenarle por sus acciones? Especialmente, ¿verdad?, cuando hay diferencias o discusiones entre personas. Pero usted está seguro que usted no causó eso, y usted no hizo esto, y usted no hizo, y hay como una distracción, hermano, que lleva literalmente al camino totalmente erróneo. Vemos entonces así el capítulo 27, que Job no se quebranta bajo el ataque de sus consoladores molestos. Capítulo 28, este es un hermoso poema acerca de que Dios, ¿verdad? La manera que mira a Dios, Job mira a Dios como su hermoso y bello creador. El capítulo 29 nos muestra el pecado oculto de Job que ahora se revela. Sufre del mal del yo. Levanten la mano cuántos sufren del mal del yo. Levanten la mano. Y dice, ¿qué es eso del mal del yo? El yo-yo, ¿verdad? El yo pensar en mi persona, el egocentrismo, el orgullo. No sé si le ha pasado. Le pregunto a los hermanos que están en línea, vamos a ver, hay que Maribel, usted en las mañanas se levanta y así mismo se va fuera de su casa. No se arregla, no se lava los dientes, no se peina. Así nos levantamos, hermano, levantamos y nos vamos así como si nada. Nos enfocamos en nuestro yo, le damos más interés al yo que al mismo Dios. No sé, Erika, usted hace eso en la mañana, se levanta nada más y sale así como si nada.
Pero sale como si nada, no, antes de abrir mis ojos, oro dentro de mí. Eso sí lo hago yo. Y ya después, si es un miércoles día de descanso, no me baño y salgo como si nada. Ahí es curioso, ¿verdad? Porque hay personas que así mismo comienzan el día, le agradecen a Dios y se la pasan. Conozco una persona que me estaba contando que literalmente todas las mañanas se levanta como a las 3:30 de la mañana, pero no es para trabajar, es para trabajar en su apariencia. Y pasa como 2 horas y media todas las mañanas poniéndose maquillaje, el cabello, el baño, la piel, como 2 horas y media, hermano, todos los días antes de salir de la casa. Mire qué cosa. Y no tiene nada de malo que nos cuidemos, ¿verdad? Solamente mirando lo que son nuestros intereses y las áreas de enfoque, donde pasamos más tiempo y donde pasamos menos tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, pero aquí viene entonces el pecado oculto de Job, ahora se revela. Este mal de yo se llena de soberbia. Y hermano, hay que entender esto. Aún un hombre bueno, una mujer buena, un hombre que trata, una mujer que trata de honrar a Dios en su todo, ¿verdad? Aún así, necesita arrepentirse, porque no es perfecto, no es perfecta la persona. Así que en este capítulo el pronombre en alguna forma de la primera persona aparece 52 veces. Mire, hermano, si usted mira este capítulo, vamos a sea, leer una porción de él, capítulo 29. Y leerlo en español es un poquito más difícil que leerlo en inglés, porque en inglés, ¿verdad? Tendría que decir la palabra I, que sería inmediatamente yo. En español, si dice me, ¿verdad? O el verbo termina en o, así se incluye. Así que vamos a ver. Comenzó así. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese? ¿Quién me? Hablando de mi verdad, así que comenzamos. En los meses pasados, como en los días en que Dios nuevamente, guardaba. Cuando hacía resplandecer sobre mí su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui yo, mire, vamos por el versículo 4 nada más, hermanos. En los días de mi juventud, cuando el favor de Dios desvelaba sobre mi tienda, cuando Él estaba conmigo, el omnipotente, y mis hijos alrededor de mí. Vamos por el versículo 5. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba a mí ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían a mí y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían a mí me llamaban aventurado y los ojos que me veían a mí me daban testimonio. Porque yo, ¿cómo vamos, hermano? Ya entendemos lo que es entonces el mal del yo, el síndrome del yo-yo. Pero yo sé que ninguno de ustedes hace eso, ¿verdad? Porque nosotros no pensamos en nosotros solamente, siempre pensamos en el otro. Uh -huh. Así dice. Yo, yo no. Yo no, y seguimos con el yo-yo. Y hermano, como dije, creo que fue el domingo, ¿verdad? Levante la mano todos los que son orgullosos. Es como una pregunta un poquito irónica o contradictoria, porque el orgullo no le va a permitir a una persona orgullosa levantar a sí mismo tampoco su mano. Entonces, llegamos ahí a parte del problema. Pero
capítulo 29, finalmente, hermanos, llega hasta ahí. Así que lo que dice Job entonces en este momento probablemente es verdad, pero es farisaico, pensando en esa idea, ¿verdad? De si es solamente basado en cumplir, 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 y eso es todo. Míralo de esta manera, hermano. En algún momento usted se ha enfocado tanto, tanto y tanto y tanto en hacer algo que olvidó la razón por la cual lo estaba haciendo. Por ejemplo, una boda, cuando se casa una pareja. Yo recuerdo que yo habiendo ido a las bodas que había visto en mi vida y cuando yo trabajé aquí cuando, si se acuerdan algunos, en Skylands, aquí en Randolph, yo trabajé ahí por 2 años como mesero en bodas y ceremonias y cosas así. Entonces, siempre veía una cosa común en los matrimonios y en los eventos, y era que las personas que se estaban conmemorando, estaban celebrando, siempre estaban estresados. Yo le pedí a mi esposa, cuando nosotros nos íbamos a casar, que nosotros sacáramos un momento donde nosotros nos fuéramos a sentar a comer. Y ese iba a ser nuestro tiempo, debíamos estar sentados, no íbamos a caminar, no nos íbamos a tomar fotos, no íbamos a hacer absolutamente nada, solamente sentarnos en la boda para compartir el uno con el otro, ¿verdad? Para no así permitir que las distracciones de aquí o las distracciones de allá nos llevaran y enfocarnos entonces en lo que era no solamente, no era el yo, sino en la relación, ¿verdad? Llevar ya, darle a sí mismo valor y no enfocarse solamente en el yo, porque mire, en una boda, por ejemplo, ahí yo puedo ir a donde mis amigos, fotos con mis amigos y todo enfocarme en eso y olvidarme de la razón por la cual estoy ahí presente. La razón es la boda, el matrimonio, la unión. Nosotros muchas veces en nuestras vidas hacemos exactamente lo mismo. Hermano, mire, podemos estar en la iglesia y estamos tan enfocados en que la cortina esté derecha, que el micrófono esté bien, que las Biblias estén organizadas, que los sobres de las ofrendas estén bien, en que todo el mundo tome asiento, en que pase esto y pase aquello. Y se acabó el momento del servicio y nunca le dimos la gloria a Dios, nunca reconocimos que Él estaba ahí listo para visitarnos, para interactuar con nosotros, para tocar nuestras vidas, sino que, hermanos, el estar ocupado se convirtió en el enfoque. Y no puedo decirle todo de la mejor manera, hermano, pero eso es bien peligroso para el cristiano, bien peligroso para el ser humano. Porque si yo me enfoco tanto en la tarea, me puedo olvidar de la razón por la cual lo estoy haciendo. Y la razón de todo y para todo se supone que sea Dios. ¿Tiene lógica eso, Erika? Claro que sí. No sé si le ha pasado en algún momento que se enfocó tanto en hacer algo que se le olvidó el propósito de todo, sino que fue nada más así, mira, 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 y literalmente, ¿verdad? Como digo, ejemplo, lo mismo de la boda, nos olvidamos hasta de la esencia, nos olvidamos de lo más importante, y en el camino de Dios tenemos que tener cuidado que no hagamos eso. El capítulo 30. En el capítulo 30 podemos ver aquí que hay entonces una comparación con la condición del pasado. Se compara el pasado, la condición del pasado, con la condición del presente. Entonces su voz ya no es un canto de alabanza, sino que ahora es como un suspiro que muestra entonces a sí mismo Job de dolor. Y el capítulo 31 nos muestra que no es culpable de los comunes pecados sensuales. Muchas veces ese es el enfoque, nos lavamos las manos de las cosas que no se conectan con nosotros y las que sí se conectan con nosotros, que tenemos que reconocer, que tenemos que meditar en ellas para evitar que nuestro yo sea el que trate de tomar toda la gloria, toda la honra y todo, nos enfocamos en lo incorrecto. Capítulo 32, del 2 al 37, hasta el 24. 37-24, vemos capítulo 32. Aquí viene entonces, comienza nuevamente lo que es el discurso de Eliú. Eliú es busita.
¿Qué significa ser busita? Busita significa técnicamente lo mismo que ser colombiano. Un colombiano es de Colombia. Un busita es de una tribu árabe, así que Bus, evidentemente era una tribu árabe, así que un busita es de Bus, colombiano es de Colombia, la misma idea. Eliú ha sido uno de los oidores de este debate, se ha callado a causa de su juventud, aunque a la verdad quiso hablar. Cuando los tres amigos no tienen más que decir y han perdido el debate, Eliú está enojado a causa de las siguientes razones. Él cree que Job se justificó a sí mismo y que condenó a sí mismo a Dios, como dice en el versículo 2. Vamos a mirar, 32. Job 32, versículo 2, donde dice así. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces, él también cree que los tres amigos de Job no han respondido de una manera competente. En otras palabras, está el jovencito sentado ahí. ¿Suena esto típico, hermanos? ¿Suena típico a los jóvenes? Los jóvenes que están sentaditos escuchando, ¿verdad? Y cuando abren la boca, lo saben todo. En sus mentes lo saben todo. Y hermanos, eso en la vida muchas veces por ahí es que se mete la soberbia, por ahí es que se mete lo que es el orgullo. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? Que nosotros nos eduquemos, que estudiemos la palabra de Dios, para que así no es que podamos decir yo lo sé todo, sino que podamos decir la palabra de Dios dice. Y eso es una frase súper importante, hermanos, especialmente cuando le estamos hablando a los amigos, le estamos hablando a las personas, ya que a la larga y a la postre, hermanos, mi opinión es irrelevante. Si yo pienso que Dios puede levantar a este varón que está enfermo o no, mi opinión al respecto, irrelevante. Ahora, mi fe de saber que Dios lo puede hacer, me puede guiar y llevar a yo poder hacer una oración de fe y unirme con mi hermano o con mi hermana en esa misma manera de pensar. Entonces, cuando Eliú por fin habla, habla más tiempo que cualquiera de los tres amigos de Job, o que el mismo Job, capítulo 32 hasta el 37. Imagínense eso, hermano. El que más callado estuvo, quería hablar, y ahora finalmente cuando abre la boca para hablar, el más joven, habló más que todos juntos. ¿Suena eso similar a la inexperiencia de un joven? Totalmente, muy similar. Y Eliú entonces mantiene en el capítulo 33 que Dios es justo en todo lo que hace, también que Dios creó al hombre, también que Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie en el versículo 13, y también que Dios habla al hombre mediante sueños y visiones antes de que él diera una revelación escrita en el capítulo, ese capítulo 33, versículos 14 y 15. Entonces, Dios instruye a los hombres mediante la disciplina. Podemos ver esto en el capítulo 33, versículos 29 y 30. En el capítulo 34, entonces viene en este momento Eliú y él declara que Dios nunca hace el mal, en el versículo 12. Capítulo 35, Eliú responde a Job por interferir que él es más justo que Dios. Pues, perdón, no interferir, por inferir. Así que Eliú le dice a Job prácticamente que él está pretendiendo, ¿verdad? Expresarse de una manera como diciendo que él es más justo que el mismo Dios. Y Dios está enseñándole una lección a Job. Y ni Job ni sus amigos comprendieron esta verdad en los versículos 10 hasta el versículo 12 del capítulo 35. Capítulo 36 vemos que Dios es el gran maestro. Se decía en cuanto a Jesús, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Podemos ver esto en el capítulo 36. Capítulo 37, Eliú infiere que Dios está demasiado lejos para que el hombre se comunique con él. Pero hay que entender, hermanos, que sin embargo no es la grandeza ni la majestuosidad de Dios la que se ha alejado del hombre. ¿Qué es lo que ha llevado, hermanos, a un alejamiento de Dios y el hombre? A ver si alguien sabe.
¿Qué es lo que nos ha alejado de Dios? ¿Alguien cree que sepa que quiera compartir? ¿El pecado? Ahí está, el pecado. Porque hermanos, el pecado es el que causa, es lo que causa la separación. Sobre todo, es el que causa la separación. Entonces, cuando, cuando estamos mirando entonces acá esto, mi pecado es el que me separa. Hablaba con una persona, esta persona estaba un poco confundida, estaba hablando sobre esto del pecado, hablando del hecho de que si Dios nos deja, no nos deja. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? Veo que Lilibet está ahí también en Facebook. Lilibet, si quiere responder, ¿qué piensan? ¿Dios se aparta de nosotros en algún momento? ¿Sí o no? Y si se aparta, ¿por qué se aparta? ¿Cómo se aparta? No, Dios no se aparta de nosotros. Nosotros lo apartamos con las acciones. Ok. ¿Y de qué manera podemos ver esto entonces, Erika? ¿Cómo así? ¿Cómo lo vemos? Repítame, por favor. Sí, entonces usted dice que nosotros nos apartamos con nuestras acciones. Entonces, ¿cómo se puede ver eso? ¿De qué manera? ¿Qué hago yo? Vamos a decir, yo como persona, ¿qué hago para apartarme de Dios entonces? Desobediencia, no converso con Él, no lo recibo en mi corazón, no me alejo del pecado. Y Él está esperando a que yo lo llame y lo vuelva a invitar a mi vida. Porque Él no me obliga a hacer las cosas. Yo tengo libre albedrío, tomo mis decisiones y si no las consulto con Él y las hago mal y me equivoco y sigo en el pecado, Dios está ahí, pero me deja hacer lo que yo quiera porque Él no me va a obligar hasta que yo no me arrepienta y me aleje de lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Entonces ahí está la palabrita clave, es la palabra obediencia, ¿verdad? Si yo en mi vida elijo en mi vida desobedecer a sí mismo a Dios, yo mismo estoy causando una separación. Tenemos que entender, hermano, y lo podemos ver de esta manera. Vamos a decir, si vamos a decir que este es Dios, vamos a decir que este es otro que yo tengo es Dios. Ese otro se encuentra conmigo, va conmigo a todo lado que yo voy. Pero, si vamos a decir, si aquí en este lugar, ¿verdad? Hay un ambiente de pecado, no es que Dios me deje, es que yo en ese momento literalmente estoy quitando, estoy separándome y dejándolo atrás. Él no me dejó a mí, pero como yo estoy aquí activamente viviendo en el pecado, yo no puedo meter a Dios aquí, el Espíritu Santo que se supone que, ¿verdad?, mora en mí, porque en este momento significaría técnicamente que el Espíritu Santo está pecando junto conmigo. Entonces, yo tomo la decisión de entrar a este lugar que es un ambiente de pecado y Dios no va a estar aquí conmigo. Ahora, cuando yo tomo la decisión de salir de esta vida de pecado, nuevamente, aquí está y sigue Dios ahí, aunque estaba alejado de mí, porque yo lo dejé, Él seguía tocando la puerta de mi corazón para que yo a sí mismo viniera nuevamente y le diera la bienvenida dentro de mi vida, dentro de mi ser, para que así nuevamente pueda ir y acompañarme donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté. Pero hay que entender eso, hermanos, bien, 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 bien en detalle. Hay que entender esa parte. Que nosotros no podemos pretender, ¿verdad? Que dice la gente que, por ejemplo, se cree, ¿verdad? Esta idea de que el salvo siempre es salvo porque Dios nunca nos va a quitar nuestra salvación. Podríamos preguntar, ¿Dios nos quita la salvación? ¿Sí o no? Dios no nos quita la salvación.
porque Dios nos las da como un regalo. Nosotros tomamos el regalo. Pero yo puedo despreciar el regalo. Yo puedo echar a perder el regalo. Entonces, hermanos, usando el sentido común, ni uno metiéndose, ¿verdad? Y buscando muchísimos versículos, ni nada así específicamente, ¿verdad? ¿Cómo podemos justificar el hecho de que si yo decido que yo voy a meterle droga a mi cuerpo, haciéndome yo un daño, si está el Espíritu Santo morando dentro de mí, técnicamente no estoy solamente yo consumiendo la droga, que me puede llevar a mí hasta una sobredosis, a la misma muerte, el fentanil, opioides y tantas cosas, sino que yo técnicamente estoy con el Espíritu Santo dentro de mí, ingiriendo esa misma droga. ¿En qué cabeza cabe eso? La gente se pone a discutir ese tema de que el salvo siempre es salvo y que nunca pierde su salvación. Pero hermano, si le dejo con este último tema, porque es un tema un poco profundo, pero aquí hablándole simple en la superficie, el sentido común, sin uno meterse muy profundo, el sentido común. Si una persona es salva y siempre es salva y esa persona decide, ¿sabe qué? Yo no quiero ir al cielo. ¿Va a ir al cielo obligado? Es como, ¿verdad? Le estamos quitando la habilidad del libre albedrío de que la persona pueda elegir su camino. Así que, usando el sentido común, si alguien ese tema, ¿verdad? Se entra con usted, ya aunque sea tiene un poquito de información que usted puede usar, usando el sentido común, para así mismo poder discutirlo. Entonces, mientras estamos en esta misma discusión, vemos entonces acá que en este capítulo, el capítulo 37, como hablábamos, está acá el mismo Eliú, como diciendo que Dios está demasiado lejos para que el hombre se comunique con él. Hay una separación, la separación viene a través del pecado, como estuvimos diciendo. De igual manera, vemos que el pecado ha causado el alejamiento, ha sido ese pecado. Vamos a leer capítulo 5 de Isaías. Hay que lo encuentra primero que yo. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice así. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que hermanos, mirando a sí mismo el hecho de que ha habido esta separación a través del pecado, podemos entender quizás de dónde sale el pensamiento así mismo de Eliú. Luego en la escena 7, Jehová contra Job, capítulo 38, 1 hasta el 42, versículo 6. Aquí es cuando esta conversación se pone bien interesante. Porque vemos aquí es cuando el momento cuando viene y responde Jehová. Respuesta de todo por eso, Dios aparece y habla con Job. Y durante todo el diálogo una tempestad se ha formado en el horizonte. Y aquí rompe con furia. Todos se dispersan para buscar abrigo dejando a Job a solas con Dios. Ambos, Job y Eliú, habían confundido la verdad con sus teorías e ideas. Versículo 2, el llamamiento de Dios a Job es sobre la base de su papel creador. Y tenemos que recordar que esto fue antes de que hubiera una revelación escrita. Podríamos comparar esta lectura de aquí con Romanos. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, versículo 19 y 20, donde dice lo siguiente. Dice así,
Por lo que Dios se conoce, les es manifiesto. No, perdón, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen así excusas. Entonces, hermanos, miremos el capítulo 38, porque honestamente, no sé si usted ya leyó esto, si le pasó un poquito de tiempo. Es algo que honestamente le hace a uno pensar. Imaginarse usted que ahí estuviera, vamos a decir, Dios diciéndole estas palabras a usted. Escuchémosla. Una porción nada más para que tengamos una idea. Ay, no, hermanos. Siempre que miro esta cita de aquí, yo solo pienso en mi mente, ay, pobre Job. Ay, Job, ¿por qué abriste la boca? Hay amigos de Job. Yo no sé cuál fue el tono en el cual Dios le habló, pero yo me lo imagino de esta manera, algo así. Escuchemos. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, imagínese lo que están en línea, imagínese lo que están acá, imagínese Dios hablándole así, diciéndole, escuche, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Y quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró las puertas, el mar, con puertas del mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí pararé el orgullo de tus olas. ¿Cómo vamos, hermano? No ha terminado, esto está comenzando aquí, Dios. Mire, mire, mire cómo continúa. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Para qué ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Hermano, escucha eso. Declara si sabes todo eso. Como decir, ¿verdad? Dime algo, Job, dime algo. Respóndeme una de las preguntas que te estoy haciendo, Job. Por donde va el camino a la habitación de la luz y donde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues ya habías nacido y es grande el número de tus días. Mira, hermanos, yo no voy a decir que Dios sea sarcástico, pero literalmente leemos esto y como que nos hace pensar, wow, ¿qué preguntota le está haciendo a Job? Que Job literalmente, hermanos, no puede responder. Y yo no sé, en Puerto Rico usamos una frase, creo que se usa en otros países también cuando decimos, trágame tierra. Como que no sabemos dónde escondernos porque verdaderamente, hermanos, que qué cosa vergonzosa. Pero vamos a seguir. Versículo 22. No, voy a leer el 21 de nuevo porque es que es algo impactante. Mire, mire cómo dice, nuevamente. Tú lo sabes,
pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Bueno, sabemos que todo eso no es cierto, ¿verdad? Versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo quién lo engendró? Las aguas se endurecen de manera de piedra y se congela la faz del abismo. Hermanos, y si terminar aquí, pero es que esto sigue y sigue. Vamos a leer este capítulo completo del 38. Versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes de tu voz para que te cubra muchedumbre en aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrores se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Hermano, mire, capítulo 39, lo voy a leer solo los primeros dos. Mire cómo comienza, porque no ha terminado todavía, no ha terminado. Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están partiendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Hermano, y por ahí sigue. Hablamos del orgullo, hablamos de la soberbia. Hermano, imagínense. Ok, Erika, va, adelante, Erika, comparta. Ok, yo lo que encuentro interesante con Job es que él tiene un conflicto con él mismo, tratando de comprender cómo se relaciona su sufrimiento con la justicia de Dios. Entonces él empieza a hacerse un montón de por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces ahí es donde yo encuentro que Dios le dice, ¿por qué? Porque yo hice esto y esto y esto. Usted me está cuestionando por qué yo hice esto, esto y esto, si es que yo soy el que hice esto y esto y esto. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Nosotros cuando estamos en sufrimiento, empezamos por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. Y nunca vamos a encontrar esa respuesta, porque no la vamos a encontrar, porque Dios no nos dice por qué nos dio ese sufrimiento. Y eso es el enojo de Job. ¿Por qué si yo he sido bueno, he sido esto, he sido esto, he sido esto, he sido esto y nunca te he fallado, me pusiste este sufrimiento? Y ahí es cuando Dios le dice, espere un momentico, es que yo soy el que hice todo esto, pero tienes una razón. Y él nunca le explicó el por qué, simplemente le dijo, yo soy esto y yo tomé esta decisión. Así es como interpreto yo el libro de Job. Y en esencia prácticamente por ahí es que se va, ¿verdad? En Puerto Rico dirían la frase como si Dios le hubiera dicho, ¿y quién tú te crees que tú eres? ¿Quién se cree usted que es usted? ¿Verdad? Para usted venir a cuestionarme a mí, como el padre cuestionando al hijo, ¿verdad? ¿Verdad? O el carpintero, ¿verdad? Siendo cuestionado por el aprendiz. Es como una cosa que no tiene en esencia lógica. Y hermanos, de la misma manera que hablamos del orgullo y de la soberbia, saque cuenta. Y sería, ¿verdad? Si desea hacerlo, interesante
literalmente agarrar un lápiz o un marcador y ver cuántas veces dijo Job en el capítulo anterior, yo. Y ahora Dios le dice, tú. Y le sigue hablando y es como, ese tú suena bien como punzante. Repito, no sabemos el tono, pero hermanos, nosotros somos seres humanos y al leer esta conversación, vemos que esto es una conversación bastante punzante, ¿verdad? Es una conversación con mucho peso y aquí había una enseñanza, un punto que se tenía que explicar que no era tan fácil a menos que se escribiera y se compartiera de esta manera. Y hermanos, prácticamente usted continúa leyendo y va a ver cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue. Entonces, en ese capítulo 38 el versículo 7 antedata la creación del hombre y en realidad es el hombre es el último en aparecer en el universo de Dios. ¿Y qué sabía el escritor de Job o Job mismo en cuanto a la belleza de un copo de nieve? Versículos 22 y 23. El granizo es para el juicio. Véase en Apocalipsis 8:7 también se menciona eso. Anótelo por ahí para que luego lo lea con calma. Pero mire, hermanos, Job no tiene la respuesta a esas preguntas. Y le pregunto yo a usted si le gustaría responder a alguien. No hemos llegado, ¿verdad? Lo que es lo que responde luego Job. Pero hermano, ¿cómo hubiera respondido usted? Solamente hasta donde vamos, hasta donde llegamos. ¿Cómo hubiera respondido usted? Con valentía, con grandeza, con soberbia, con vergüenza, o solamente diciendo, perdóname Dios. Como decía el chavo, pues sin querer queriendo. Y ya resolvemos y prácticamente queda entonces ahí. Es algo fuerte. Entonces, hermanos, capítulo 39. La sabiduría, la persona y el poder de Dios se revelan en su creación. El capítulo 40. Dios ahora demanda que Job le responda. Mire esos dos versículos. El capítulo 40, el 1 y el 2. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Repito, trágame tierra porque yo no quiero responder estas preguntas. Ojalá no hubiera ido yo en ese momento, ojalá no hubiera dicho nada, no hubiera preguntado el por qué, porque en realidad, hermanos, no sé. No tengo nada que ofrecer a esta conversación que va a ser de valor, porque es reconocido, hermanos, que literalmente, como dice Eclesiastés, vanidad, todo es vanidad. El enfoque del yo-yo, y mire por dónde le lleva. Ay, no. Y luego le responde, bueno, aquí en ese mismo capítulo 40. Entonces, Job empieza a verse a la luz de la presencia de Dios y se da cuenta que es vil. Job de repente se calla en el versículo 3 al 5 y la tempestad rompe en toda su furia y Dios habla desde el torbellino. Hermano, hay que imaginarse, ¿verdad? Este torbellino, no creo que era un torbellino silencioso, pero bueno, imagínense cómo habrá sido eso. Vamos a leer estos primeros 7 versículos. Ya leímos los primeros 2, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, ay, ¿qué habrá dicho Job? Vamos a ver lo que dice Job. Dice, he aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Mire, hermanos, este es como el papá y el hijo que están hablando. El hijo dijo, no, ya no más, ya no más, ya no más. Y el papá dijo, se acaba cuando diga yo. Mire ahí cómo viene. Entonces viene el versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio?
¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el arroz de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Mira, hermano, y por ahí sigue, sigue, sigue. El capítulo 41. Dios sigue examinando a Job respecto a sus obras de creación. Tú el capítulo 42. Job responde a Dios. Reconoce la soberanía de Dios. Confiesa su pecado. Se arrepiente. Vamos a leer esto. Esto sí que es maravilloso. Esto, hermano, es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que evitemos pasar por toda esa trayectoria, de que digamos todos esos inventos, de que empecemos a justificarnos, de que empecemos a apuntar el dedo, empecemos a cuestionar, empecemos a quejarnos. Mira lo que dice capítulo 42. Vamos a leer los primeros versículos. Y este es el último capítulo de Job. Dice así. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había hablado, mas ahora mis ojos ven. Por tanto, escuche esto. Aquí vuelvo a utilizar, ¿verdad? El yo, pero mire lo que dice el versículo importantísimo, el versículo 6. Mírelo, 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 hermanos. Mire, mire, mire. Esto es lo que Dios busca de nosotros. Dios busca un arrepentimiento verdadero. ¿Verdad? Él busca un reconocimiento de quien verdaderamente Él es en nuestras vidas. Vemos, mire lo que dice. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Wow. Resumen. No soy nada, no soy nada, no soy nada. Adelante, Erika. Y si acaso no entendió, no soy nada. No soy nadie. ¿Quién soy yo para responder estas preguntas? Díganos, Erika. Pues espera, Erika, que no tenemos acá sonido. Ahí si quiere activar. Allá está. Ya. Ok, si me da permiso para compartir algo. Adelante, por favor. Bueno, es de la Biblia, es de la Reina Valera, no es que me lo inventé. No, está bueno. Entonces, es como la conclusión al libro de Job, que dice, como demuestra el testimonio de Job, Dios bendice a aquellos que lo adoran y viven conforme a sus normas justas. Sin embargo, la prosperidad y la comodidad no son verdaderos indicadores del favor de Dios. En realidad, si tu fe en Jesucristo como tu redentor vivo es genuina. Satanás se esforzará por distraerte, debilitarte y socavar tu relación con Dios. El libro de Job afirma que Dios sigue siendo soberano y amoroso aun cuando una mujer o un hombre que conoce la verdad al Señor no puede ver ni percibir pruebas de su presencia o su provisión. Dios permite que la fe del creyente sea probada para demostrar si es genuina. En medio de la tragedia, Él permite que sus hijos expresen con absoluta franqueza su desconsuelo y su dolor y establece los límites tanto para la prueba como para la lucha con Él. Él antes de indicarte que antes de indicar antes el antes de indicarte que observes tus circunstancias a ustedes mismos y a los demás desde su perspectiva.
¿Qué quiere decir de eso? ¿Quiere añadir algún pensamiento de eso? Sí, yo lo que veo es que aún en el dolor, que aunque las personas lo tengan todo, no quiere decir que tienen a Dios. Y tampoco quiere decir que aunque estemos en una prueba muy difícil, muy complicada, tampoco es una señal de que Dios no está ahí. Tenemos que entender que Dios actúa de esas maneras. Así actúa Dios, pero tenemos que entender que tenemos que fijarnos es en la perspectiva que tiene Dios hacia nosotros y superar esa prueba. No todo lo que se ve bonito es avalado por Dios. Gracias por compartir. Y ¿verdad? Una alabanza muy conocida que nos dice unas palabras que verdaderamente se alinean con la vida de Job. Aunque no pueda verte, sé que estás obrando. Hermanos, nosotros queremos que Dios obre muchas veces de la manera que nosotros queremos que Dios obre. ¿Hubiera querido Job? Yo no sé. Le podemos preguntar en algún momento, ¿verdad? Vamos a luchar la batalla para alcanzar el cielo. Eh, lo que pasa ahora en este último capítulo, que vamos a estar mirando en un momento, comienza entonces confesando. Dios se lleva a cabo su propósito en la vida de Job. Job evidentemente, hermanos, se da cuenta de que el motivo por el que Dios le ha permitido que sufra es para traerle el arrepentimiento. Hermanos, usted no es mejor que Dios, yo no soy mejor que Dios. Algunas veces esto a mí me preocupa, a veces en la iglesia, que la gente trata de hacer esto, de apuntar como si yo no tuviera mis propias batallas, como si el hermano no tenga. Nosotros todos tenemos nuestras propias batallas. Yo tengo que luchar con mis cosas, usted tiene que luchar con sus cosas. Estamos todos caminando, hermanos, así, agarrados de brazos, caminando y luchando juntos para poder alcanzar la misericordia de Dios y poder ir a morar así mismo con Cristo. Entonces, tengo yo que entender y reconocer que a pesar de mí, Dios está dispuesto. Ese es el punto, es a pesar de mí. No porque yo soy tan bueno y yo soy el nene lindo de papá y no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas, hermano. No hay nada que usted pueda hacer, que yo pueda hacer, que nos cause el hecho de que podamos obtener un boleto, una taquilla para entrar al reino celestial. Usted no puede hacer nada. No hay dinero, por más dinero que usted tenga. Coja a la persona más rica del mundo, hermano. Y esa persona coge todo su dinero. No va a comprar su salvación. Entonces, miramos acá. Se ve a la luz de la presencia de Dios. Vamos a leer aquí, primera de Juan 1, 6 al 7. Primera de Juan 1, 6 al 7. Miremos lo que dice. Dice así. Si decimos que tenemos comunión con Él, escucha, escucha, escucha. Déjeme repetírselo de nuevo, escucha. Porque comenzamos con esa palabra, primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos, aquellos que les gustaba la gramática, condicional. Hay una razón por la cual se diría esto. Si decimos, en inglés sería el if, ¿verdad? La posibilidad. Que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla. Escuchen lo que dice aquí. No se ofenda conmigo, lo dice la palabra de Dios. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, fíjense las dos palabras claves. El versículo 6 dice, si decimos, y el versículo 7 dice, pero si andamos. En otras palabras, es una decisión de usted, es una decisión de mi persona. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? Nosotros decidimos en nuestras vidas. Entonces, capítulo 42 del 7 al 17, lo que es el epílogo.
La tierra de Uz, la escena 8. Esta sección es la última escena, lo que podríamos decir, del drama de Job. Se trata de la justicia ideal. Dios reprende a los tres amigos de Job. Mire esto. Compartieron callados, respaldaron, pensaron ellos, consolaron, pensaron ellos, animaron, pensaron ellos, pero se equivocaron todos. Y entonces Job llega a ser su sacerdote para ofrecer holocausto por ellos. Versículo 7 al 9, vamos a leerlo. Mire lo que pasa aquí. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, mas Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se enciende contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ay, ay, ay. Diríamos nosotros en nuestro vernacular, ¿verdad? Típico. Estás hablando y hablando y hablando y hablando, pero ¿dónde estás parado tú? ¿Verdad? Enfocando, apuntando, 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 pero ¿y qué está pasando con usted mismo? Y no solo esto, hermanos, una de las cosas que los seres humanos detestan más que nada es que hagan una comparación. ¿Qué hace Dios aquí? Dios hace una comparación, pero no una comparación para hacer sentir mal al hombre. Hace una comparación para edificar al hombre, que el hombre pueda ver características positivas que estaban dentro de Job y aspirar a sí mismo a llegar. El mismo Pablo nos dice, ¿verdad? Que si fuéramos, que siguiéramos su ejemplo. ¿Por qué? Porque era perfecto. No, hermano, había ciertas cosas en la vida de Pablo que nosotros, en la manera que él vivía, nosotros podíamos copiarlas, porque nos van a ayudar a acercarnos más hacia Dios. Entonces, versículo 8, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Mire, hermanos, ¿qué frase sigue repitiendo? No lo has hecho como mi siervo Job, y no lo has hecho como mi siervo Job. Pero hemos pasado 40, prácticamente casi 40 capítulos haciéndole esto a Job, apuntándole a Job. Pero ¿y por qué Job? ¿Qué hiciste, Job? Mire, Job. Y yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿cuántas veces usted en su propia vida quizás ha experimentado que le apunten el dedo a usted y que le traten de herir, de lastimar, de afligir y no de edificar su vida, hermano, sino literalmente de hacerle daño en su vida con lo que están diciéndole? Es algo preocupante cuando la gente nos rodea y nos hace esto. Pero le pregunto, mediten esta pregunta. ¿Le gusta a usted que le apunten y le critiquen? ¿Me gusta a mí? Yo sé, la respuesta es no. Pero ahora le pregunto, ¿cuántas veces a usted y a mí que no nos gusta que lo hagamos, nosotros nos paramos y hacemos hacia la gente? Entonces, seguimos acá. Dios reprende a los tres amigos. Job llega a ser su sacerdote. Dios le devuelve a Job el doble de sus bienes. ¡Wow! Si perdió 10, ahora tiene 20. Mire, mire cómo lo dice la Biblia. Dice así. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Erika, usted hablaba de esto los otros días. Estábamos hablando de esto, ¿verdad? Mire qué cosa. En medio de su dolor, usted ir y orar y ser un mediador, ¿verdad? Ministrarle la vida de otra persona. Mire lo que pasa aquí. Job había sufrido 40 capítulos casi de que le estuvieran apuntando. Job mismo en un momento tuvo su decadencia de aflicción, de angustia espiritual, lo que sea que estuvo experimentando, y ahora viene y se presenta delante de Dios, reconoce, ¿verdad?, su flaqueza, reconoce su debilidad, y ahora Dios, frente a los amigos que le apuntaron el dedo, lo pone en alto.
y le dice a estos amigos que lo criticaron que se presenten delante de él para que él vaya y ofrezca un sacrificio para que ellos así sean perdonados. Y qué versículo bonito el versículo 10. Y yo le urjo, hermanos, y le aliento a usted, ¿verdad? Que miremos en nuestras vidas. Qué bonito sería que cuando hay dolor, cuando hay aflicción, cuando ha habido daño, cuando le han hecho daño, cosas que usted no se merece. El versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mire, hermanos, Cristo se la quitó. Qué cosa maravillosa saber que desde ese momento se acabó el dolor, se acabó la aflicción. Ahora vino el gozo del Señor que fue dado directamente a sí mismo por Dios. Entonces, miramos acá, hermanos. Continuamos, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Así que se subió, ¿verdad? Le aumentó a sí mismo, hermanos, la riqueza en un aspecto, ¿verdad? En ese momento, de la nada, ahora viene y empieza a aparecer. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Escuche esto, más que el primer estado de Job. Hermano, Dios quiere bendecirle a usted más que aún como usted ha estado. Pero está usted dispuesto a poder reconocer y entender que no importa el por qué. Ay, qué difícil decir esa oración. Pero ¿por qué me pasó? No importa el por qué. Dejemos el por qué. Olvidemos el por qué. Y es posible, hermanos, que en algún momento de su vida usted pueda entender el por qué. Mire qué cosa, 40 capítulos de Job para apuntarle el dedo y para que Job pudiera entender que él tenía que arrepentirse y que tenía que dejar el síndrome del yo-yo que tenía él, el egocentrismo, para luego ser usado para enseñarle a los amigos que estuvieron con él una lección que ellos también tenían que aprender. Así que podría preguntarse Job y decir esto, no sé si usted alguna vez ha pensado en esto en la historia de Job. Dios, ¿por qué tenía yo que pasar por todo esto si me ibas a devolver todo al final? Pero ahora hay una respuesta que podemos verla literalmente físicamente. Él puede ver a sus amigos que ahora han aprendido y han crecido y han sido edificados por lo que pasó en ese momento. Entonces, mire qué cosa. Muchas veces en nuestra vida no vamos a poder ver esto, no vamos a poder ver el por qué. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es el para qué. ¿El para qué? Para glorificar a Dios, para crecer, para arrepentirnos, para acercarnos, para tener más intimidad con Él. Continúa entonces aquí. Dice, ¿cómo fue que bendijo el postrer estado? Más que el primero. Mire, hermanos, tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Jacob en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo, pero mire qué bonitas esas últimas palabras, y lleno de días. ¿Qué significa eso, hermanos? Job no murió con los pies postrados en una cama sin poder disfrutar con su familia. No, Job vivió una vida abundante, vivió una vida, ¿verdad?, que pudo compartir. Y una cosa, hermanos, que me gustaría preguntarle a Job, y yo creo que sé mi respuesta, pero no se lo voy a decir a ustedes. Me gustaría que ustedes piensen en su propia respuesta. Los que están en línea, si quieren compartir su respuesta, sería curioso verla. Escuche la pregunta. ¿Hubiera preferido Dios que resucitaran sus hijos muertos? Porque, ¿verdad? Si perdió vacas, pues ahora vienen las vacas. Si perdió bueyes, pero sus hijos, hermanos, murieron. Esos hijos murieron. Él se encontrará con ellos en algún momento, ¿verdad? Pero ahora
compartir hasta la cuarta generación con todos estos hijos nuevos. Así que Dios aún le duplicó sus hijos. Así que, hermanos, nos quedan unos 2 minutitos. Me gustaría preguntar, los que están conectados en línea, ¿qué han pensado de este estudio? ¿Qué aprendieron? ¿Qué no aprendieron? Yo amo el libro de Job porque es una gran promesa, porque es la aflicción, el dolor, el sufrimiento, la pérdida convertida en victoria. Y ese es el pan de nosotros de cada día. Los dolores, los problemas, las aflicciones, pasa esto, pasa lo otro, las pérdidas y no entendemos el por qué. Pero con Job aprendí, Job me enseñó que al final el soberano es el que da la recompensa de acuerdo a mi obediencia durante la prueba. Muy bien, y ahí podemos ver con eso, hermano, y con esto terminamos, que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, y en base al hecho de que Dios no se equivoca, hermanos, Dios va a permitir, va a usar las situaciones en nuestras vidas para ser de bendición a otros. Le cuento rapidito y terminamos con esto. Recuerdo, hermanos, cuando un evento que pasó cuando yo era muy niño, y recuerdo que cuando tenía como mis 30 años, pasó un incidente con una persona y fue casi como tan claro como decir en el día de hoy que sentí como que escuché el Espíritu Santo que dijo en mi corazón: pasaste lo que pasaste para este momento. Y yo solamente me quedé, wow, para poder ver y usar mi experiencia para poder edificar la vida de otra persona. Te agradezco, Dios, que me ayudaste a sobrepasar eso para que pudiera yo ser de bendición a esta persona en este momento. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por no darte por vencido y por estar siempre más que dispuesto, Señor, a guiarnos y a caminar, Señor, diariamente en nuestras vidas contigo. Te pedimos, Padre, Señor, que nos guardes, que nos guíes, Señor, y que podamos vivir vidas, Señor, que sean así mismo de tu agrado. Vidas, Padre, que nos guíen para poder caminar de acuerdo a tu voluntad. Guárdanos, bendícenos y ayúdanos, Padre, en esta próxima jornada mientras comenzamos con el libro de Job. Padre, que nos ayudes y nos des entendimiento mientras continuamos estudiando tu palabra. Ayúdanos a aplicar tu palabra de igual manera, Señor, y no sufrir el síndrome del yo-yo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones y no se olviden. Nos veremos prontamente. Sigamos así mismo estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga.